ustedes puedan entender la parte teórica, la parte práctica de la función subtotales, bueno, y de todas las funciones que vamos a utilizar hoy. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tengo un listado de datos, ¿sí? Aquí tengo un listado de datos. Como ustedes pueden darse cuenta, tengo 18 datos. La función subtotales me permite a mí sumar, o bueno, me permite diferentes funciones como son promedio, contar, máximo, mínimos, productos, desviación estándar promedio, suma, varianza, covarianza y promedio. Y covarianza, hasta aquí llegamos. De pronto, las funciones que hemos visto a través del ejercicio de la clase han sido promedio, contar, a máximo, mínimo, producto y suma. La función de desviación estándar y varianza y covarianza pues no la hemos visto y por ende no la voy a tomar en cuenta para estos ejemplos. Voy a trabajar con estas funciones. Hay que tener en cuenta algo muy importante, como lo dice la teoría, del 1 al 11, ustedes se pueden dar cuenta que son exactamente iguales del 101 al 111. ¿Cuál es la diferencia del 1 al 11 y del 101 al 111? La diferencia radica en que si usted utiliza la función del 1 al 11, él te va a dar la solución, pero teniendo en cuenta así hayan columnas ocultas. Pero si usted utiliza la 101 hasta la 111, pues no van a ver, pueden existir columnas ocultas y él no las va a tener en cuenta. Como por ejemplo, ¿qué sucede aquí? Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que corresponde a aquí, resultados, voy a colocar por aquí, resultados con columnas ocultas y por acá resultados con columnas ocultas. ¿Listo? Resultados sin columnas ocultas, perdónenme. Y por acá, resultados con columnas ocultas. Entonces, ¿qué sucede? Yo aquí utilizo la función subtotales, utilizo el número 1, que el número 1, ¿qué significa? El número 1, pues es la función promedio. Entonces voy a sacar el promedio de todos estos datos, ¿sí? Ahí tengo la función y tengo el rango correspondiente y él me dice que el promedio es 5544. Lo mismo hago con contar. Si utilizo el número 2, la función 2, como ustedes la pueden ver aquí, es contar. Entonces en este caso él me va a contar cuántos datos hay, pues me va a decir que son 18. La función contara, ustedes ya saben que la función contara tiene la misma función de contar, nada más que contara permite contar también datos alfanuméricos. Entonces, como aquí no hay datos alfabéticos, él va a dar la misma respuesta de 18. La función máximo, que es la función 4 en este caso, la función 4, él me va a indicar cuál es el número máximo. Ustedes pueden ver aquí que el número máximo es 9568. La función mínimo, pues me va a decir aquí que la función mínima es el dato mínimo que está radicado aquí, es 1424. Si vamos a la función promedio, pues la función promedio que me está indicando, la función promedio, yo utilizo la función promedio, la función producto en este caso, y él me va a radicar aquí dentro de la función producto, me va a decir, por ejemplo, en este caso, cuál es el producto, aunque bueno, aquí la verdad no hay un producto determinado, el producto es la multiplicación, ¿sí? La multiplicación del rango, entonces tendría que utilizar referencia por referencia y el número es bastante, digamos, bastante grande. Si yo multiplico 5000 por 2000, mejor dicho, esto da un número completamente o inmensamente grande, por eso es que de pronto no aparece en el número, en la celda, digamos que no alcanza dentro de la celda el resultado, mírenlo ahí, ahí está el resultado de producto es multiplicar 5000 por 2000 por 2800 por 3400, pues el resultado son una cantidad de millones, no, esos no son millones, esos son como cuatrillones de pesos. ¿Listo? Entonces en ese caso, por eso cuando oculto la esa, pues me va a salir numerito. Y si yo utilizo la función suma, ¿sí? La función suma, que es la función 9, pues él me va a sumar todos los datos y eso me va a dar 99.793. Entonces aquí en este rango utilicé las primeras 11 funciones. ¿Y qué pasa si yo oculto datos? Si yo oculto datos, por ejemplo, voy a ocultar la columna del 5 al 8, ¿sí? La voy a ocultar. ¿Qué pasa con estos datos? Estos datos no me cambian. Miren,
estos datos no me cambian, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo utilizo las mismas funciones, las mismas subtotales, pero ya no utilizo el 1, sino el 101? El 101, como ustedes lo pueden ver, tiene la misma situación que es promedio. Entonces yo utilizo el 101 y ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, mire, la función 1, aunque la columna esté en oculta, él sigue teniendo en cuenta la información de las columnas ocultas, pero en la función 101 ya él no toma los datos de las funciones ocultas. O sea, por eso me cambia el promedio de 5.544 a 6.019. Lo mismo pasa con la función contar. Mire, él me dice, aquí hay 18 datos, pero yo oculté 4. Y él no interesa, o él toma en cuenta aún las ocultas, pero con la función 102 él no toma en cuenta las ocultas y me dice, ahí hay 14 datos. Lo mismo pasa para contar. Y vamos a ver máximo. El máximo en este dato es 9.568. Si yo oculto esa columna, si yo oculto esa fila, perdón, ustedes se van a dar cuenta que él, aunque esté oculto el 9.568, él sigue diciendo, mire, en ese rango, aunque esté oculto, el más alto es 9.568. Pero la función 104, esto es con la función 4, con el subtotal con la función 4, y con el número de función 104, él me dice, no, ahí el más alto es 8.581. Lo mismo pasa con el mínimo, si él me da el mínimo, pues entonces yo voy a ocultar aquí el 1424 y la función 5 me sigue diciendo el mínimo en esos datos es 1424 aunque esté oculto. Pero si utilizo la función 105, él me va a decir no, el mínimo de esos datos es 1460, como lo pueden ver aquí. Si yo utilizo la función producto, ustedes ya se dieron cuenta cuál es el detalle, cuál es el valor que da. Pero ¿qué sucede si yo utilizo la función producto, pero ya con columnas ocultas? Es decir, utilizo la 106. Entonces, pues él me va a dar otro resultado, ¿cierto? Distinto, porque va a dejar de, mírenlo ahí, va a dejar de multiplicar las columnas que yo ocultaba. Entonces, en este caso, mire lo importante que es conocer la función subtotales con las dos diferenciales que tiene, porque en muchas ocasiones nosotros necesitamos que no tome en cuenta algunos datos, los ocultamos, y una vez ocultados, pues muchas veces decimos, bueno, ¿qué hacemos con los datos? ¿Los borramos? ¿O dónde los puedo organizar para que me siga dando el resultado? En este caso, pues con la función subtotales, miren, la función 9, pero si yo utilizo la función 109, ¿sí? La función 109, aquí la vemos, ¿sí? Que es suma. Entonces él me va a decir, no, mire, la sumatoria de eso me da 73.270. Esa es la función subtotales explicada de la parte práctica, y lo importante que ustedes deben tener en cuenta aquí es esos diferentes diferenciales que hay de la función del 1 al 11, cuenta los ocultos, mientras que la función 101 al 111 no tiene en cuenta los ocultos. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos o utilicemos la función subtotal. Está aquí la explicación de subtotales. Proseguimos con la siguiente función. Bueno, entonces en ese orden de ideas vamos a explicar la función subtotal. La función subtotal en su esquema correspondiente, tenemos aquí por ejemplo unos datos. Tenemos todas las ventas del mes de enero con los diferentes productos y todo lo demás. Entonces podemos hacer dos cosas. Conocer por ejemplo cuánto se vendió día a día, o conocer cuánto se vendió por producto. Entonces, para eso existe la función o más bien la herramienta de datos. En la barra de herramientas datos existe un icono de subtotal. Ese es el que damos de esquema de subtotal, es el que vamos a trabajar. ¿Qué hacemos? Seleccionamos todos los datos, hacemos un rango de todos los datos que vamos a utilizar, vamos a la herramienta datos, le damos subtotal y ahí vamos a tener en cuenta
lo que nos indica la función. Mire, dice subtotales. ¿Qué quiero que me cambie? Pues para cada cambio de fecha, pero también puedo utilizar para cada cambio de producto, para cada cambio de valor, de venta. En este caso voy a utilizar que cada vez que me cambie la fecha, ¿qué haga la función? Mire, la función puede sumar, recontar, promediar, máximo, producto, puede hacer desviación estándar, lo mismo que hacía la función subtotales en lo que vimos anteriormente. Entonces puedo utilizar las mismas 11 alternativas que utiliza la función subtotales. Entonces lo que quiero hacer en este caso es sumar. Entonces utilizo la función suma, ¿sí? Y que me agregue el subtotal, ¿a dónde? Pues tiene que agregar el subtotal obviamente donde está el valor de venta, no donde está la fecha en el producto, sino donde está el valor de venta. Estos casos de acá, saltar página entre grupos, esto lo dejamos tal cual, le damos a aceptar y entonces él nos va a tomar, como ustedes lo pueden ver aquí, nos va a tomar, mire, cada total él va a hacer la sumatoria de subtotales. Es decir, aquí el esquema de subtotal me utiliza la función de manera automatizada. Si yo pico aquí en el número 2, entonces voy a tener el total de venta de cada día sumado de acuerdo al subtotal. Y acá tengo un total general de lo obtenido. Si yo quiero cambiar la función, pues voy aquí a datos, nuevamente, voy a datos subtotal y le digo quitar todos, inmediatamente me queda todo limpio, nuevamente como estaba el anterior. Ahora, yo puedo utilizarlo también de otra manera. Yo quiero decir, no, yo no quiero que me sume las ventas, sino quiero saber cuánto se vendió de arroz, cuánto de chocolate, cuánto de cada uno de los productos que estoy trabajando. Pues entonces utilizo la función datos, voy al subtotal y aquí donde dice para cada cambio, no utilizo para cada cambio de fecha, sino que para cada cambio de producto, me sume el valor de venta, y le doy a aceptar y entonces aquí me va a decir para cada producto el valor de venta. Claro que obviamente aquí me va a dar, como lo tengo separado, me va a dar día a día o dato a dato el valor. ¿Qué hago para que me quede todo junto? Bueno, pues en ese caso, que me quede todo junto, ahí sí tendría que utilizar, aparte de la función subtotal, en los mismos datos, utilizar un filtro y ordenar el producto de la A a la Z para que me queden todos los arroz juntos y me queden todos los productos juntos. Entonces, en ese caso, ya queda todo junto, lo que selecciono nuevamente el rango correspondiente hasta finalizar y entonces nuevamente voy a la función datos, aquí donde dice subtotal, digo para cada cambio de producto por favor súmele donde dice valor de venta y le doy a aceptar y entonces él aquí sí me va a decir, mire, de arroz fueron 858 millones, de banano 864, de café 663 y de chocolate 1021 millones de pesos para un total de 3407 millones. Digamos que esta es una funcionalidad muy interesante. Usted puede aperturar aquí y ver el detalle uno a uno o puede volverlo a ocultar. Esto es una función muy interesante de la función subtotal, pero a través del esquema, no a través de la función, sino a través de aquí el esquema de datos que encuentra en la herramienta de Excel. Eso es lo que, digamos, de manera práctica nos trae la función datos, la función subtotal, para que es la siguiente función. Entonces, ahora sí, continuamos con el siguiente tema. Bueno, entonces, ahora vamos a dar un ejemplo de formato condicional. Como lo habíamos visto en la teoría, el formato condicional nos permite, digamos, que establecer un formato y darle unas condiciones, en otras palabras. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un grupo de estudiantes con unas notas, con unos porcentajes y una nota final. Yo puedo colocarle ese formato condicional, por ejemplo, selecciono aquí, voy a donde dice inicio, selecciono el rango, voy a inicio y le doy formato condicional. Lo puedo poner, hay diferentes reglas en el formato condicional. Por ejemplo, reglas para resaltar celdas donde ubique mayores valores de, menores de, entre, iguales, textos, fechas, bueno. También puedo resaltar valores superiores o inferiores, puedo tomar eso como una barra de datos o darle una escala de colores o hacer un conjunto de iconos también, digamos si subió, si bajó, si se promedió. Entonces en ese orden de ideas, por ejemplo, vamos a trabajar
las reglas para resaltar las celdas, en este caso, ¿sí? Y digamos que vamos a resaltar las celdas que sean mayores, que sean solamente mayores que 4, ¿sí? 4,0. Entonces las celdas que sean mayores de 4,0 vamos a colocarle un relleno. Aquí hay unos rellenos determinados, pero tú también le puedes dejar un formato personalizado, es decir, tú puedes llegar a darle formato personalizado, aquí donde dice formato personalizado, y entonces te dice, miren, yo quiero que aparezca el borde, la fuente de un color negro, ¿sí? O automático, el relleno, si quiero que sea, por ejemplo, verde, entonces quiero que el relleno sea verde, se le da aceptar y usted personaliza, digamos, ese rango, ¿sí? Ahí ya, digamos, hemos personalizado el formato condicional en este rango para que si las notas superan de 4 vayan a un formato verde. Entonces, por ejemplo, allí, si yo le coloco aquí 4, él automáticamente me va a aparecer, bueno, 4,5 me va a aparecer el formato porque eran superiores a 4. Si aparece menores, entonces si le coloco un 3, pueden darse cuenta ustedes que el formato cambia. Esto es uno de los formatos condicionales que se pueden utilizar. Entonces, si yo quiero quitar el formato condicional, en este caso, ¿sí? Pues me voy nuevamente acá donde dice formato condicional y le digo borrar reglas a las celdas seleccionadas y ya quito el formato condicional que tengo. Acuérdense, por aquí por inicio, formato condicional, ¿sí? Borrar reglas de las celdas condicionadas. Porque yo puedo utilizar diferentes formatos condicionales. Entonces yo, por ejemplo, también le puedo decir, no, hágame un formato que el formato condicional quede resaltado, pero digamos con una escala de colores. Entonces hay una escala de colores determinada, ¿sí? De 1 a 5, ¿sí? Ahí ya queda determinada, entonces usted se va a dar cuenta, por ejemplo, si tiene 1, entre 1 y 2, si yo le coloco 1, 5, sigue el mismo color, pero si yo le coloco 2, va a cambiar un color a verde más clarito, si le coloco 3, va a cambiar un color como amarillito, si le coloco 4 va a colocarse como más, bueno, ¿qué color es ese? Como cafecito. Si le coloco 5 tiende a rojo. Usted mire que el formato ya queda cambiado referente a los datos. Entonces aquí ya, dependiendo del dato que le inserte, él va a determinar. Aquí estoy trabajando de 1 a 5 y va a dar un formato condicional determinado. Entonces en ese caso determinado, pues lo que yo voy a hacer aquí nuevamente es borrar la regla para que pueda insertar otro formato el que yo quiera. Eso digamos en el caso de un ejemplo 1. Por ejemplo, en el caso de ejemplo 2 que tengo aquí, pues también puedo tomar, por ejemplo, aquí tengo unas líneas de cemento y unos productos. Entonces lo que yo puedo colocar es, por ejemplo, yo quiero que esas líneas me vayan cambiando. Entonces yo voy a ir formato condicional y le digo, resálteme la celda que contenga un texto. Entonces si tiene el texto cemento, que le coloque un color amarillo, ¿sí? Le coloco un color amarillo. Pero también le puedo insertar ahí mismo otra condición. Formato condicional, resaltar celdas, pero ahora que el texto no diga cemento, sino que cuando el texto diga accesorios, cuando el texto diga accesorios, entonces que los accesorios me aparezcan con un color azul, ¿sí? Pues los accesorios me aparezcan con un color azul. Luego vuelvo y digo otra vez, bueno, también quiero que cuando aparezca la palabra duchas, entonces voy aquí a un formato condicional, reglas para resaltar las celdas, texto, ¿sí? Entonces cuando aparezca la palabra duchas, quiero que me aparezca un color verde. Entonces todas las duchas van a aparecer verdes. Igualmente, para la palabra hogar, ¿sí? Bueno, aquí toca terminar duchas, darle a aceptar y luego volver otra vez a formato condicional, ¿sí? Resaltar celdas, texto que contiene y aquí que diga hogar. Cuando diga hogar, entonces que me aparezca, lo puedo personalizar rosado, ¿sí? De este color, rosado, como rosadito. Entonces ahí ya organicé, digamos, ahí ya pueden ver ustedes el formato. Ahora, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, cambio acá y escribo la palabra cemento, él me va a cambiar el color porque ya está un formato personalizado, un formato condicionalizado, formato condicional que él automáticamente me va a cambiar. Entonces, si ya accesorios, pues en amarillo, duchas, si lo cambio por hogar, él me va a cambiar al color que yo le he determinado. Entonces, esto es importante, digamos,
tenerlo, por ejemplo, como cuando usted determina unos valores. Entonces, por ejemplo, usted dice, bueno, el avance de un proyecto. Vamos teniendo un avance de un proyecto. El avance del proyecto tiene una escala de 1 a 5, por ejemplo, también, ¿no? O hablemos de porcentajes, del 10%, ¿sí? Del 20%, del 30%, bueno, así hasta llegar al 100%, ¿no? A llegar al 100%. Entonces, ¿yo qué digo aquí? Vea, aquí colóqueme un formato condicional, ¿sí? Un formato condicional que si va entre el 0 y el 20%, entre el 0 y el 20%, ¿sí? Entre el 0 y el 20%, entonces por favor que el color que aparezca entre el 0 y el 20 sea rojo porque vamos mal, ¿sí? Si aparece otro formato, le doy formato condicional, si voy entre el 20, entre el 21 más bien para que supere, entre el 21 y el 50%, pues digamos que ya vamos un poquito mejor y ya pasamos de rojo, lo pasamos como a alerta amarilla, ¿sí? Alerta amarilla. Entonces, entre el 21 y el 50 la es amarilla y cuando el avance del proyecto vaya en un rango, por ejemplo, entre el 51%, ¿cierto? Entre el 51% y el 80%, el 51 al 80%, entonces el proyecto ya va mucho mejor, entonces yo le colócale un rango verde clarito, significa que ya va mucho mejor. Y cuando el proyecto lleve ya un avance muy adelantado, ¿sí? Muy adelantado, entonces que vaya entre el 81, entre el 81 y el 100%, pues ya hemos casi que llegado a la meta final y coloquémoslo eso como un verde oscuro de victoria, ¿sí? Entonces, usted se va a dar cuenta aquí, entonces, por ejemplo, usted dice, bueno, el avance del proyecto va al 10%, él inmediatamente te va a colocar la celda roja, pero cuando yo le cambie aquí el porcentaje, que ya lleva un 60%, él me va a cambiar también el color del formato, indicándome qué porcentaje ha avanzado. Y cuando ya el 95%, mire que también me cambia, porque ya le he hecho un condicionante a la celda. Entonces, lo que me permite esta función o este formato condicional, esta herramienta, es poder organizar bien bonito, digamos, cada uno de mis datos, ¿sí? Cada uno de mis datos que me resalte determinada situación y pueda yo darle un formato adecuado a las presentaciones que voy a realizar y también a los seguimientos que voy a realizar. Por ejemplo, digamos, en este caso, yo le digo, bueno, voy a hacer un seguimiento de estudiantes, ¿cierto? Y le voy a decir entonces que ponga en ese formato condicional, ¿sí? Que ponga en ese formato condicional, no una escala de colores, sino yo voy a poner las reglas, ¿sí? Yo voy a poner las reglas. Y digamos es que si el estudiante ha sacado notas entre 1 y 3, ¿sí? Entre 1 y 3, pues póngame de allí por favor una alerta roja, porque significa que el estudiante va perdiendo. Y si yo le coloco por aquí, por ejemplo, un formato condicional más, si el estudiante va entre 3.1 y 4, pues colóquele allí una alerta más o menos naranja. Bueno, esto no es naranja, vamos a buscar un color naranja, puede ser este color naranja, significando que el estudiante sacó una nota más o menos determinada. Pero si el estudiante me sacó una nota pues, de entre 4.1 y 5, entre 4.1 y 5, aquí pongo 4.1 y 5, pues eso significa que el estudiante va muy bien, entonces yo no tengo que preocuparme y está todo verdecito, y entonces ahí significa cómo lo determino. Entonces, si el estudiante saca 3, ustedes ya saben, sigue en rojo, pero él saca 3.5 ya el color va cambiando. Si mira cómo va determinando, digamos que esto es lo que nos permite la función formato condicional para determinadas situaciones que pueda presentarse. Entonces, con esto terminamos ya el formato condicional y creo que con esto ya terminamos la clase por esta semana.